Hablar del racismo en el mundo y en un país como Estados Unidos, pues usted sabe que ha recobrado vigencia e importancia. De repente hay avances, de repente hay retrocesos, pero fíjese que más allá de eso, hay visiones que son importantísimas desde el punto de vista histórico, literario y demás. Y hoy vamos a hablar del libro Racismo en Estados Unidos, una visión histórica, que es de grupo editorial Penguin Random House. Y para ello, pues vamos a hablar justamente con su autor, Federico Samaniego Lapuente. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma Metropolitana, ha sido profesor e investigador asociado del Centro de Estudios Agrarios y de Fomento Cultural y Educativo, además integrante del Taller Nacional de Coyuntura, estudió Historia de Estados Unidos en Washington, en donde residió 8 años y hoy nos acompaña en este espacio. Federico, muy buenos días. Muy buenos días, David. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por este tiempo. ¿Cómo explicarle a quienes nos ven y nos escuchan de qué viene este libro y qué lo lleva a querer tratar estos temas que finalmente siguen siendo hoy por hoy bastante delicados, Federico? Pues mira, viviendo en Estados Unidos y estudiando historia de Estados Unidos, me di cuenta de que no estaba entendiendo, de que me faltaba una pieza, que yo no estaba entendiendo lo que estaba leyendo. Y después de darle muchas vueltas, porque mí misma hubo una resistencia de mi parte, a empezar a leer a los autores afroamericanos, a los autores negros. Cuando los empecé a leer, me di cuenta de que el racismo, David, no es una opinión. Dice un autor al que cito, Derek Bell, dice, el racismo no vive en las cavernas sentimentales de la mente. Es decir, el racismo no es que a alguien se le ocurre que no le gusta. El racismo es un conjunto de leyes, de estructuras, de policías, de mandatos, de normas, de jueces, que ha estructurado la vida norteamericana durante los últimos 300 años. No es que a alguien no le gusten los negros, o que a alguien no le gusten los blancos. El racismo tiene que ver con todas esas leyes y reglamentos y actitudes sociales en general hacia los negros en los Estados Unidos. Estando en Baja California ustedes, yo estoy en Veracruz, la relación de la frontera es diferente. Porque el asunto de los mexicanos, de origen mexicano, es un asunto diferente. Me ocupé yo en este libro del racismo histórico hacia los negros. Estoy trabajando en una segunda parte de algo que podrá en el futuro ser la relación de ese racismo con los de origen mexicano. Pero por lo pronto el racismo es un conjunto de leyes, estructuras, mandatos y normas, no una opinión de alguien. Que a la hora que revisas la historia, pues te das cuenta cómo ha sido la relación entre blancos y negros. Claro, y que bueno, se expresa de muchísimas maneras el racismo. Entonces, Federico, deberíamos entender que el racismo en Estados Unidos y desde esta perspectiva histórica, pues nace con el país. Eso es lo que de alguna u otra manera nos quiere decir. O sea, cuando nace como nación, desde ahí hay estructuras enraizadas que llevan a lo que hoy vemos en diferentes aristas. Es exactamente así, exactamente así. La Constitución de 1789 lo que dice en el artículo 2, una de sus secciones, que después quedaron abrogadas por las 3 de 14 y 15 de la enmienda, dicen que una persona una persona negra vale 3/5 partes de persona. Nunca menciona la palabra negro ni esclavo la Constitución norteamericana, pero deja en claro de quién se está hablando. Claro. Es decir, esto estaba en la fundación. Hay algunos historiadores norteamericanos incluso que dicen los Estados Unidos están formados sobre un etnoestado, ser un estado de raza. ¿Sí? ¿De qué raza? De raza blanca. Toni Morrison, la primera premio Nobel de literatura mujer negra, dijo, en Estados Unidos lo americano quiere decir blanco. Todos los demás le tienen que poner un guión. African American, Mexican American, Italian American, porque quiere decir que no son blancos. Es decir, la República Norteamericana se fundó sobre la esclavitud. Sí, eso ocasionó una gran cantidad de complejos problemas
la vida social, económica y política de los norteamericanos siguen viendo hoy en día. Y que además a mí me llama mucho la atención el hecho de que desde la perspectiva justamente histórica, hablar de que es, por lo menos en teoría, porque en la práctica no ha sido así, se acabó la segregación, se legisló para acabar con el racismo, en la línea histórica fue prácticamente ayer. O sea, ¿hace cuántos años todavía se vendían esclavos o los ciertos grupos de la población, Federico? Y esto me imagino que tiene que ver evidentemente con el libro, pues se tenían que ir en la parte de atrás del camión o no tenían acceso a muchos ni servicios ni espacios públicos. Así es, la esclavitud queda abolida en Estados Unidos en 1800, la Declaración de la Emancipación de Lincoln en 1863. Y después el Congreso la regula en leyes en la 13, 14 y 15 enmienda de 1865, 67, 69. Ahí es cuando termina la esclavitud, sí, pero después vino una etapa que los negros conocen como la etapa del Jim Crow. Jim Crow era un payaso blanco que se pintaba de negro para hacer payasadas de las que supuestamente, tonterías de las que supuestamente hacían los negros. Es decir, era una típica manera de engaño, a través de la actuación y de la farsa. Durante más de 100 años se vivió en la segregación, es decir, ok, si vas a estar libre, entonces no te quiero ver en mi sociedad, y no estás en mis tiendas, no estás en mis restaurantes. La segregación llegó a niveles inauditos, a segregar los propios cementerios. Y este proceso de segregación, este tiempo de segregación que tardó pues, poco más de 100 años, empieza a ser demolido con la ley de los derechos civiles. Bueno, primero la Brown versus Board of Education, que desegrega todas las escuelas públicas del país, y después con la ley de los derechos civiles del 64 y la ley del voto del 65. Técnicamente, David, podríamos decir que los norteamericanos son democracia plena a partir de 1965. Hasta antes de ese momento el voto de los negros estaba impedido de todas las maneras que la imaginación puede producir. Y en el caso de estas formas en las que se expresaban algunos blancos respecto a esto, es lo que le llamaban, no sé si lo estoy diciendo bien, Federico, pero lo que actualmente se dice el blackface, el humorismo de blackface, que es hipercancelado actualmente, evidentemente es una expresión de racismo, pero me llamó mucho la atención porque además creo que se vio reflejado incluso en productos mediáticos para niños, como caricaturas. La división racial en Estados Unidos está en todos lados. Esa es una línea que si la buscas bien es absolutamente invisible en la política, en la gastronomía, en las diversiones sociales, en las redes sociales, en los vecindarios, en los barrios. Es decir, atraviesa todo lo largo y ancho de Estados Unidos. No hay un lugar en donde no se haga presente, pero es algo de lo que no se habla. ¿Y por qué, siendo historiador, habiendo escrito este libro, habiendo vivido en Estados Unidos todos esos años, usted, Federico, por qué cree que seguimos con ese tabú? ¿Por qué no se habla del tema? ¿Por qué no se puede acabar con el racismo? ¿Por qué esas raíces no se han podido arrancar? Yo llegué a vivir en Estados Unidos cuando entró Obama a la Casa Blanca y había una euforia enorme en todo Washington. Era una cosa preciosa en la calle, porque la gente sentía un nuevo ánimo, así como que si aquello que veníamos arrastrando desde hacía 200 años, por fin lo tiramos por la borda, y la prueba de que este país no es un país racista es que ahí hay un presidente negro en la Casa Blanca. Sí, en cierta forma puede verse así, pero vino después la respuesta, y la respuesta a que hubiera habido un presidente negro 2 periodos en la Casa Blanca se llama Donald Trump. Donald Trump es exactamente la respuesta de la parte blanca de los Estados Unidos, en palabras de Meghan Kelly, para no interpretar.
Con Obama nunca nos sentimos plenamente norteamericanos. Con Obama parece que fuimos perdiendo eso que éramos. Sí, siempre fueron considerados como los otros. Todavía hace unas pocas semanas, David, pudiste ver una caricatura del presidente de los Estados Unidos poniendo a Michelle Obama y a Barack Obama como animales. Sí, ¿cómo no? Hace Como unas simios. pocas semanas. Exacto, como simios. Ese es el juicio que de los negros se ha tenido la supremacía blanca desde siempre. Ese es el problema. Y el asunto de fondo es que tú no puedes legislar la amabilidad, no puedes legislar la decencia. Es decir, hay un límite para la exclusión racial, después del cual las leyes ya no sirven para nada. Incluso, como demuestro yo en el libro, algunas leyes terminaron convirtiéndose en contrarias de lo que querían preservar o conservar. Ahora, todo esto se aterriza en el libro, en este libro, Racismo en Estados Unidos, una visión histórica, Federico. Hoy hago 19 capítulos, voy desde la Convención Constitucional en Filadelfia en 1789, cuando se instituye una democracia con esclavitud, hasta las protestas por la muerte de George Floyd, y cubro 19 aspectos, momentos, digamos, porque es una visión histórica, entonces cubro periodos de tiempo, en donde puede verse con claridad la manera en la que han sido tratados los afroamericanos, los negros a lo largo de por lo menos los últimos 250 años que está cumpliendo la nación americana este 4 de julio. O sea, hasta Barack Obama y el Black Lives Matter, hasta ahí sí está incluido en esta primera entrega. Hasta el surgimiento de Black Lives Matter. El resto que hemos estado mirando es un momento de lo más complicado en la historia norteamericana, de una complejidad y que porta unas semillas de cambio muy importantes. Lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos va a repercutir en el resto del mundo durante muchos años. Y no puedo dejar de lado, Federico, pues la pregunta cliché, pero que creo que es muy válida en este caso. ¿Por qué quienes nos ven y nos escuchan deberían de leer Racismo en Estados Unidos, una visión histórica? Porque es muy importante conocer más de la historia de nuestros vecinos. Es increíble, a mí me sorprendió el nivel de mi propia ignorancia. Me consideraba alguien pesado en historia, mi propia ignorancia de la historia de los norteamericanos. Y parece que en México despreciar la historia de los norteamericanos es como un sentimiento de orgullo patrio. Nada más equivocado. Hay que conocer a los vecinos, porque son los vecinos principalmente, y porque nuestra vida está indisolublemente ya ligada. Está trenzada en la vida en Estados Unidos con la vida en México. Lo que pase allá va a repercutir de una manera muy importante en lo que pasa acá y viceversa. Sin duda. Ahora, este libro, Racismo en Estados Unidos, una visión histórica, de Penguin Random House, ya está disponible en todas las plataformas, pero pues ya que me lo comentó Federico, pues me atrevo a preguntarle, y más o menos ¿para cuándo habría una segunda parte? Yo creo que vamos por años, entonces yo creo que para el año que entra. Ah, muy bien. Federico, pues muchísimas gracias. Que cubriría Sí. el periodo de Trump. Híjole, que en estos temas está durísimo, Federico. Muchas gracias por este tiempo. ¿Cómo podemos cerrar? Algo que nos falte decir que sea importante respecto al libro, respecto al tema del racismo en Estados Unidos, o alguna reflexión final para concluir esa plática. Sí, que el racismo no es una elección. No hay alguien que elige ser racista. Hay a quien no le pueden gustar los negros, es muy su gusto o muy su no gusto. O los blancos o los amarillos. Ese es un problema que no tiene que ver con la psique de cada quien, no tiene que ver con la psique colectiva. El racismo como institución social, y en ese sentido se ven muy diferentes en México y en Estados Unidos, es aquel que ha estado presente en las leyes, en los gobiernos, en las normas, en los mandatos judiciales que una nación ha hecho sobre la raza de sus habitantes. Y en Estados Unidos eso es extraordinariamente claro. Quien lea a los autores negros, o quien lea racismo en Estados Unidos, se dará cuenta de que es algo que no se inventó ayer, que no surgió hace 2 años, ni hace 20,
que está ahí por lo menos desde 1619. Federico, ha sido un placer. Muchísimas gracias y un abrazo a la distancia. Buenos días. Gracias, David, igualmente. Es Federico Samaniego Lapuente, autor del libro Racismo en Estados Unidos, una visión histórica. El racismo, uno de los problemas más persistentes y dolorosos de la nación norteamericana. Y como pues usted lo acaba de escuchar durante esta plática, pues esta administración de Trump revive la discusión de una manera también muy dolorosa. El libro ya está disponible.